Muy bien. Valientes, se llama la serie que hemos estado viendo, Valientes. Y hoy terminamos con Avanzamos. Es el último tema de la serie Valientes que hemos estado tocando. Y vamos a estar hablando de cuando las cosas nos salen mal a pesar de que las hacemos bien, ¿verdad? Yo recuerdo una Navidad hace varios años, o sea, estoy hablando de principios de los 2000. Yo creo que bien ya serán 20 años. Sí, yo creo que fácilmente son más de 20 años hace. Que estaba en Honduras, es común que tiremos cohetes, ¿verdad? De pólvora en Navidad. Y pues, de niños es ¿cómo lo diría yo? Lo más divertido de toda la Navidad para mí usualmente era tirar cohetes. O sea, estaban los regalos, ¿verdad? Estaba la cena, pero toda la noche yo me la pasaba tirando cohetes y silbadores y estrellitas y todo lo demás, chispitas y todo. Y estábamos con un primo, mi hermano y yo, y pues la verdad uno de niño no se fija mucho en el entorno, se concentra en lo que está haciendo y no se fija mucho en lo que pasa alrededor. Y mi primo pues avienta el cohete y iba pasando un ciclista por ahí. Y de remate estábamos, la típica era esperar que la mecha avanzara, ¿verdad? Para que cuando avientes el cohete explote en el aire, ¿verdad? Que esa es la diversión. Entonces, lo avienta y le explotó al ciclista. No, ni en la cara ni nada. Fue como en la espalda. Creo, no estoy seguro, porque de niño todo te pasa muy rápido. Y pues hicimos lo que cualquier niño de esa edad haría. Nos echamos a la fuga, ¿verdad? Salimos corriendo y si no recuerdo bien cómo pasó, pero los adultos se dieron cuenta de lo que pasó y nos regañaron. Obviamente, ¿verdad? De que no teníamos que hacer eso. Me acuerdo que lo que más se me quedó de esa experiencia fue que mi tío nos dijo que por qué habíamos dejado a nuestro primo ahí, que los amigos no se dejan atrás. Y eso nunca se me olvidó. Yo dije, wow, tiene razón mi tío. O sea, no nos fijamos, solo salimos corriendo y no nos fijamos si dejábamos atrás a alguien. Pero bueno, mi punto con esa historia es que muchas veces tenemos la consecuencia de cosas que no hicimos bien, ¿verdad? ¿Verdad? Hicimos algo malo y pues obviamente hay una consecuencia por eso malo y pues hasta huimos. Pero muchas veces hacemos las cosas bien y aún así no, las cosas no salen bien y es ahí donde nos frustramos. En contraste a mi anécdota, hay la anécdota de otro señor. Esto lo escuché de otro pastor que cuenta la historia de un amigo que tenía muchísimo dinero. Dice que hasta tenía 2 empleadas domésticas, que en Estados Unidos no sé si lo sepan, pero nadie tiene empleada doméstica porque es carísimo. Y este señor tenía 2, o sea, tenía mansión, limusina, toda la cosa. Pero en la empresa en que estaba, le pidieron que hiciera algo que no era ético, ¿verdad? Y pues él, la verdad es que acababa de confiar en Cristo, estaba aprendiendo y se dio cuenta, ¿verdad? Esto no es ético, esto no le agrada a Dios, yo no quiero participar de esto. Y pues lo corrieron, ¿verdad? O sea, porque se rehusó a hacer esta cosa. Y pasaron 2 años en las que él fue perdiendo y perdiendo mucho de su riqueza, al punto que se tuvo que mudar con uno de sus amigos, a vivir con uno de sus amigos. Pasó de un lugar muy opulento, si se podría decir, a un lugar mucho más, no tan bueno, digamos. Y
en esos años lo que pasó es que hasta preso terminó las personas, mejor dicho, que estaban involucradas en esa empresa, ¿verdad? Por estar haciendo cosas no éticas. En Estados Unidos arrestan por evadir impuestos, entonces me imagino que por ahí ha de haber ido la cosa, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir con eso es que muchas veces, por hacer lo correcto, no nos va tan bien como quisiéramos, ¿verdad? Y hay algo que me gustaría aclarar, y es de que muchas veces tenemos esa noción de que, yo le diría una noción como de karma, ¿verdad? Creemos que si hacemos las cosas bien, nos van a ir bien, y si hacemos las cosas mal, nos va a ir mal. Y la Biblia sí dice que hay tal cosa como la causa y efecto, ¿verdad? En la Biblia lo compara mucho con los que siembran y con los que cosechan, ¿verdad? En la Biblia dice que si siembras un naranjo, no vas a cosechar papaya, ¿verdad? O sea, nadie siembra una semilla de naranja y se sorprende que le salgan naranjas. O sea, si estás sembrando naranjas, te va a salir naranjas. Pero también hay un concepto dos que completamente, como quien dice, barren o arrasan con esa noción, y son los conceptos de la gracia y la misericordia, ¿verdad? La misericordia es cuando no recibimos lo que nos merecíamos. Y en la Biblia usa mucho esa palabra. Dice que Dios es lleno en misericordia, ¿verdad? Entonces, a menudo no nos da lo que nos merecemos, ¿verdad? Y eso explica, ¿verdad?, que muchas veces la regamos y aún así nos va bien. O no nos fue tan mal. Eso es misericordia. Y el otro concepto es la gracia, ¿verdad?, que se refiere a que yo, habiendo hecho algo malo, me dan algo bueno en retribución, ¿verdad? Es como que yo le hago un daño a Juan Carlos, por ejemplo, y que Juan Carlos me regale, me dé un buen regalo de cumpleaños. Y yo no sé si les ha pasado, pero eso es wow, ¿verdad? Uno dice, no, ni siquiera lo quiero saludar porque quedé mal con esa persona, y esa persona te saluda amablemente y hasta te hace un favor. Eso es gracia, ¿verdad? Entonces, en la Biblia está claro que la vida no es como el karma lo pinta, ¿verdad? De que vamos a acumular buenas acciones y nos va a ir bien, o vamos a acumular malas acciones y nos va a ir mal, y vamos a esperar el día de que estemos ante Dios para que Él pese y diga, bueno, suficientes cosas buenas te dejo pasar, o suficientes cosas malas no te dejo pasar. ¿Y cuántas personas no vivimos con ese miedo, verdad? De que llegue ese momento y a ver si nos van a dejar pasar. Y la verdad es que en Efesios dice que el acceso, ¿verdad?, la salvación no es por obras. Dice que es por gracia de Dios. Vimos que gracia es que, aunque nos lo merecíamos, por gracia de Dios es que Él nos deja pasar. O sea, por buena onda Él nos deja pasar por Él, por medio de la fe, ¿verdad? Por medio de creer lo que Jesús hizo en la cruz. Entonces, para aclarar un poco ahí esta como noción de que no, yo me tengo que forzar para que el Señor me bendiga, ¿verdad? O sea, si yo hago las cosas bien, el Señor y si me está yendo mal es porque algo tengo ahí que cuando lo arregle, el Señor me va a bendecir. Esa no es un razonamiento muy bíblico, sino que el razonamiento bíblico es, el Señor va a tener gracia conmigo y misericordia porque yo no me lo merezco, ¿verdad? No nos merecemos nada. Y eso es duro porque uno quiere sentir que se merece algo, ¿verdad? Ahorita estamos viviendo esta época del mundial y vemos que
desde los entrenadores hasta el último futbolista, la mayoría lo que quieren es reconocimiento, ¿verdad? Es que se les aplauda, levantar la copa, la gloria, y que nadie les cuestione que entrenaron día a día. Y esa es muchas veces nuestra mentalidad de la vida. Yo quiero lograrlo y recibir esa gloria. Y el razonamiento bíblico es: no lo vas a lograr, ¿verdad? Por más que te esfuerces, no lo vas a lograr, sino que esa salvación te la regala el Padre. Pero aún así, los momentos de presión revelan lo que está dentro de nosotros. Les decía, aún así, duele, ¿verdad? Cuando uno está haciendo las cosas bien y no obtiene el resultado que uno quisiera, ¿verdad? Y yo creo que en nuestros países a menudo se da eso, de que lastimosamente la gente gandaya, ¿verdad?, sale adelante, y la gente honrada, como quien dice, no hombre, no le está yendo bien. Y uno se pregunta, ¿verdad?, y se preocupa al respecto, y eso es de lo que vamos a estar hablando más a detalle hoy. Nosotros como cristianos vamos a sufrir persecución, ¿verdad? La Biblia es bien clara en eso, que no nos promete amor y paz y que toda la gente va a ser buena onda. Y yo creo que la mayoría de nosotros aquí ha estado en una situación, a lo mejor en la universidad. Yo recuerdo claramente cuando era muy abierta la burla hacia la fe, hacia Dios, ¿verdad?, hacia Jesús. Y uno, pues ahí, ¿qué va a hacer, verdad? En esa situación incómoda. Les digo, en algunos contextos nos admiran por nuestra fe, en otros contextos nos discriminan o se burlan, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Y vamos a leer un pasaje que está bastante extenso, pero primero les voy a dar el contexto. Y el contexto de esta historia es que Jesús ya murió, ¿verdad? Jesús murió en la cruz, incluso ya resucitó. Y yo no sé si se acuerdan, pero uno de los protagonistas de esta historia es Pedro. Y una de las historias famosas de Pedro es que cuando el día que iban a crucificar a Jesús, Jesús le vio a los ojos a Pedro y les dijo, bueno, no a Pedro, a los discípulos, y les dijo que ese día lo iban a traicionar. Y Pedro le dijo, no, Señor, yo nunca te voy a traicionar. Y Jesús le dijo, bueno, ya vas a ver, ¿verdad? Y más adelante agarraron a Jesús, vio a los soldados romanos, y ¿cómo murió Jesús? Terrible, ¿verdad? Y cuando Pedro vio esa realidad, dijo, no, yo me zafo. Y no, yo no conozco a Jesús, y negó a Jesús 3 veces. Y Jesús le había dicho, antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Y a la tercera vez que Pedro lo negó, cantó el gallo, ¿verdad? Y entonces dice que pues Pedro se deprimió por eso. Y obviamente, ¿quién no se decepcionaría totalmente de uno mismo, verdad? Entonces, vemos un Pedro, yo lo diría, con bastantes imperfecciones, ¿verdad? Bastante humano, diríamos nosotros. O sea, se equivocaba. Pero se imaginan a Pedro y a Juan, porque la Biblia como quien dice, pone el foco en Pedro. Pero yo me imagino el resto de los discípulos ha de haber sido una historia muy similar. Tal vez no lo dijeron en voz alta, pero lo pensaron. No, hombre, Jesús, yo te amo, ¿cómo vas a creer que yo voy a...? Y después a lo mejor hasta vieron a Pedro y dijeron, ay, qué bueno que yo no hablé, porque si hubiera hablado hubiera dicho lo mismo, ¿verdad? Y a lo mejor uno de esos fue Juan. No lo sé exactamente, pero es muy razonable pensar que algo así pudo haber pasado con los discípulos. Lo ven crucificar, que lo crucifican, pero Jesús después resucita, ¿verdad? Se les aparece, les enseña sus heridas, comprueban que es Él.
y los manda, ¿verdad? Les dice, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, den el evangelio en pocas palabras, ¿verdad? O sea, rieguen las buenas noticias, compartan las buenas noticias. Yo me imagino que la instrucción de Jesús fue así como el fuego, ¿verdad? Que se expande, porque así fue, ¿verdad? O sea, la gente compartió las buenas noticias. Y vemos en contraste ahora a un Pedro y un Juan súper valientes. O sea, y no sé si ustedes se podrán imaginar eso, porque Pedro murió crucificado inclusive. Y Juan estuvo en cárceles, ¿verdad? En muchas cárceles. Entonces, ¿cómo soportaban todas esas persecuciones? Pues por esa pasión que tuvieron de haber visto a Jesús resucitado. Y en ese contexto estaban los cuates, ¿verdad? Juan y Pedro, una tarde, y eran las 3 de la tarde, y a esa hora se acostumbraba a ir a orar al templo. Entonces van Pedro y Juan, y en el templo había un cojo, ¿verdad? Dice que es un cojo de nacimiento. Y el cojo pues era habitual que estuviera ahí. Me imagino que siempre tenía un grupo de amigos o personas que lo colocaban a la entrada y él pedía limosna, ¿verdad? Entonces van Pedro y Juan y en lo que les pide, Pedro los dos lo ven a los ojos. Y Pedro le dice, no tengo ni oro ni plata, ¿verdad? Pero te doy lo que tengo. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda, ¿verdad? Y dice que ocurrió un milagro y los pies, los músculos, lo que se necesita para levantarse, pues se le sanó a aquel hombre lisiado y pudo caminar. Entonces el hombre, saltando y caminando, estaba súper feliz. Y la gente vio obviamente el milagro, ¿verdad? Y se escandalizó. O sea, si hubiera estado ahí, no sé cómo estaría. Estaría así como que, ¿qué? ¿Verdad? El Señor que siempre pasa ahí en la entrada pidiendo, anda ahí corriendo y saltando. Y Pedro pues aprovechó a compartirles el evangelio, ¿verdad? Bueno, Pedro y Juan. Y les dijeron, miren, en el nombre de Jesús de Nazaret es que nosotros hicimos este milagro. E incluso se atrevió a decirles que nosotros mismos o ustedes mismos fueron los que lo crucificaron, ¿verdad? Los que lo persiguieron a Jesús. Pero pues Él resucitó, lo salvó. Y eso causó tal alboroto que llegó a los oídos de los políticos. En ese tiempo no había una división muy clara de iglesia y gobierno, ¿verdad? La iglesia y el gobierno estaban muy juntos, ¿verdad? Y los líderes religiosos eran autoridades políticas también. Y a ellos se les conocía como el Sanedrín. Y el Sanedrín se preocupó. Adivinen por qué se preocuparon, mejor dicho, de lo que estaban haciendo Pedro y Juan. Pues porque ellos habían sido responsables de la crucifixión de Jesús. Ese es un tema, bueno, me voy a salir un poquito, un pequeño paréntesis. Aquí hay un tema algo controversial. Hay gente que dice que fueron los romanos que mataron a Jesús. Hay otros que dicen que fueron los judíos que mataron a Jesús. Lo que podemos leer en la Biblia es que los judíos lo querían matar y la autoridad eran los romanos y le insistieron, incluso Pedro les dijo que le insistieron a Pilato para que lo matara, porque Pilato, siendo romano, dijo, yo no veo por qué habría que crucificarlo, pero ellos insistieron. Y lo que me gustaría aclarar con eso es que muchas veces eso se toma como para odiar a los judíos, ¿verdad? De que no, fueron malos y mataron a Jesús. Pero la verdad es que era una profecía. Era el plan de Dios, ¿verdad? Que su propia gente lo quisiera matar, ¿verdad? Y eso nada más para aclarar, ¿verdad? Un poquito ahí. Entonces, por eso es que estaban escandalizados estas personas del Sanedrín. Porque
decían, híjole, si le creen a Juan y a Pedro, nos van a venir por nosotros, ¿verdad? Porque ellos insistieron que Jesús no era el Hijo de Dios. Pero fíjense que, que no los pudieron, o sea, por más que ellos los querían silenciar, Pedro y Juan habían causado tal alboroto que no los podían matar, ¿verdad? Porque los convertirían en mártires, cosas que ya habían pasado, como Esteban, que todo el mundo vio como claramente, pues era un hombre inocente y lo matan nada más porque dicen que no estaba hablando en el nombre del Dios verdadero, pero ahí la gente podía ver claramente como sí, Pedro y Juan estaban actuando con el poder de Dios en el nombre de Jesús. Entonces, pues lo que dijeron fue, los amenazaron, les dijeron, por favor, quédense callados, dejen de divulgar lo que están diciendo, y los amenazaron. Pero fíjense que Juan y Pedro ahí mismo les dijeron, no nos podemos callar. O sea, de lo que hemos visto y oído, no podemos dejar de compartirlo. Y los dejaron ir. Y ahora sí, después de todo ese contexto que les acabo de dar, espero que no los haya aburrido mucho con todo ese contexto. Vamos a leer el siguiente pasaje. Es Hechos 4, del 23 en adelante. Pueden seguir la lectura conmigo. Dice: cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: Oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste. ¿Por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad en esa ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato junto con los gentiles. ¿Los gentiles quiénes eran? ¿Se acuerdan? Los romanos, ¿verdad? Los que no eran judíos. Dice Herodes como Poncio Pilato junto con los gentiles y los pueblos de Israel contra su santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habrían predestinado que sucediera. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Entonces, vemos aquí que realmente fue un gran susto lo que le pasó a Pedro y a Juan. Incluso los encarcelaron, ¿verdad? Los agarraron un día y durmieron en la cárcel. Dice porque ya era un poco tarde y hasta la mañana siguiente le dieron ese juicio. Y a lo que voy con esto es que yo no sé ustedes, pero si yo les dijera, vamos a ir aquí al centro a compartir el evangelio, y de repente pasó la noche yo y alguien más ahí en la cárcel, yo creo que la mayoría dirían, híjole, no, pues esto está muy, muy denso, ¿verdad? Oremos porque no les pase nada y cada quien mejor a guardarse de su casa. A lo mejor muchos pensarían eso. Pero aquí Pedro y Juan van con la iglesia y oran por valor, ¿verdad? Para seguirlo haciendo, como quien dice, mañana volvemos. Entonces, eso es algo increíble. Y como les decía, ¿qué pasa cuando como Pedro y Juan, por hacer lo correcto,
le va mal, digamos, entre comillas. Bueno, no entre comillas, sí. Le fue mal, nadie quiere estar en la cárcel, ¿verdad? Nadie dice, tengo ganas de ir a pasar unos días allá. O sea, y más en ese tiempo, yo me imagino que las cárceles eran de lo peor, ¿verdad? Entonces, ni ventanas han de haber tenido, ha de haber sido horrible. Y ellos aún así lo seguían haciendo, ¿verdad? Entonces, vamos a sacar algunas decisiones que podemos tomar respecto a esto que hemos leído cuando enfrentamos esa prueba, ¿verdad? De que yo estoy haciendo las cosas bien, quiero agradar a Dios y lo que recibo es cárcel, ¿verdad? Persecución. Y vemos en el ejemplo de ellos, decisión número 1, enfrentarlo en comunidad y oración. Qué interesante, ¿verdad? Que muchos de nosotros, yo creo que hasta en parte vivimos nuestra vida cristiana muy aislados, ¿verdad? Muy solos. Y si algo así nos pasaría, tendríamos esa comunidad. O mejor dicho, nos va a pasar. Nuestra fe va a ser probada. Tarde o temprano va a llegar el día en el que vamos a dudar, ¿verdad? En el que nos vamos a cuestionar. Y vamos a decir, ¿será que vale la pena lo que estoy haciendo? O sea, qué buena onda ir el domingo, tomar el cafecito, estar ahí, a mí me relaja, me siento tranquilo. Pero mucho más allá de eso, en el día a día no me funciona, me está saliendo mal, o sea, en la vida me está yendo mal. ¿Por qué debería de seguir? Y en ese momento de prueba, lo que necesitamos es comunidad y oración, ¿verdad? Es el ejemplo que ellos nos dieron. Pedro y Juan no fue como que, híjole, nos sacaron de la cárcel y ahora ¿qué hacemos? Sino que inmediatamente ya sabían dónde ir y compartir la experiencia que habían tenido. Sí me estoy dando a entender, ¿verdad? Tener esa comunidad. En el verso 23 dice, una vez sueltos, fueron a los suyos, ¿verdad? Y yo les quiero hacer esa invitación que aquí en esta iglesia angular podemos encontrar eso, ¿verdad? Yo sé que no es fácil y que es una decisión personal de cada quien, ¿verdad? Yo, por más que quiera ser amigo de ustedes, ustedes tienen que permitirme ser sus amigos y viceversa, ¿verdad? Pero el punto es que tenemos que buscar hacerlo, ¿verdad? Aquí en nuestra iglesia local busquemos conectarnos y tener fueron a los suyos, ¿verdad? Cuando yo me encuentro en problemas, cuando yo tengo pruebas, puedo buscar a alguien en la comunidad ahí en la iglesia. El verso 24 dice, de un solo ánimo alzaron sus voces a Dios y dijeron, en otras palabras, oraron, ¿verdad? Juntos. Y yo quisiera, bueno, mejor dicho, yo creo que si la mayoría nos asinceramos, la oración es de los últimos remedios, ¿verdad? O sea, yo, si les soy sincero, muchas veces nos encontramos con un problema, ChatGPT, ¿verdad? O sea, Google, inteligencia artificial, y a saber hasta qué han de poner ahí, ¿verdad? Cuestiones hasta de relaciones interpersonales y cosas así. Entonces, y uno ahí, ¿cómo solucionar este problema? Y no, pues no me está funcionando. Entonces yo creo que sí le voy a preguntar a un amigo que hizo esto, a ver cómo... Y nunca oraste, ¿verdad? Y no me funcionó, fíjate que no logré solucionar mi problema. ¿Verdad? Y nunca oramos al respecto. Cuando el ejemplo que vemos es de lo primero, ¿verdad? O sea, Señor, tengo este problema, ayúdame a salir adelante. Decisión número 2. Interpretar las circunstancias a la luz de la palabra. Súper importante. El verso 27 dice, porque verdaderamente tanto Herodes como Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel se reunieron en la ciudad contra su santo siervo Jesús, el cual ungiste. Entonces aquí vemos que incluso citaron el Salmo 2, la parte que les leí, donde dice,
¿Por qué se enfurecen los gentiles y los pueblos traman cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Eso es una cita textual del Salmo 2. Entonces, lo que vemos aquí es que para soportar las pruebas tenemos que tener un contexto bíblico, ¿verdad? Que venga de la palabra de Dios. Porque ellos dijeron, miren, esto de Pilato me recuerda a Salmo 2, ¿verdad? Y yo les quisiera hacer la pregunta, ¿qué tan seguido en tu vida te enfrentas a un problema y dices, esto me recuerda a Filipenses, donde estaba Pablo hablándoles del descontento que podrían tener sobre el tener o no posesiones materiales, ¿verdad? Y Pablo como les dice que yo he aprendido a vivir con lo mucho y con lo poco, yo he aprendido a vivir. ¿Qué tan seguido nos pasa eso, verdad? O solo nos quejamos de que no, está muy difícil la situación, y la pobreza y el gobierno quiere ganas, uno no puede salir adelante. Y nunca tenés un contexto que dice la Biblia al respecto. No sé si me estoy dando a entender con eso. ¿Y eso cómo creen que se logra? Pues leyendo la Biblia, ¿verdad? Exponiéndose a ella. Yo lo felicito por estar aquí este domingo. Hoy ya estamos escuchando esta historia de Pedro y de Juan. Y yo creo que en nuestro contexto, aunque sea en el subconsciente, más adelante nos va a quedar esta historia. Y vamos a decir, esto que me está pasando me recuerda a Pedro y a Juan, que por compartir el evangelio terminaron en la cárcel, ¿verdad? No sé si me estoy dando a entender con eso, que es el contexto bíblico que podemos aplicar a las situaciones en nuestras vidas. Y eso es clave, ¿verdad? Si yo no puedo hacer eso, muy difícilmente o prácticamente, sí, imposible poder soportar una prueba, ¿verdad? Porque ni sé qué es lo que... Y volvemos, la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Y si yo no sé qué es lo que Dios dice, cuál es la palabra de Dios en mi contexto, pues, como quien dice, ya valí, ¿verdad? Entonces, lo que buscamos con esta decisión es exponernos a su palabra para poder relacionar lo que nos pasa en la vida con su palabra. Y una vez más les quiero decir, gracias por estar aquí y más que eso, por ustedes mismos, ¿verdad? Se están llenando de la palabra de Dios al venir aquí el domingo, eso está buenísimo. Síganlo haciendo porque vamos a seguir estudiando pues el evangelio, la persona de Cristo y cómo Él se relaciona en nuestras vidas y eso nos va a ayudar muchísimo. Pero más allá de eso, también los invito a que busquen la palabra de Dios en su vida, en su día a día, ¿verdad? Entre semana podemos abrir la palabra de Dios, leer su palabra para tener ese contexto. La palabra de Dios es relevante para nuestras vidas. Hoy en día muchas personas quieren demeritar la Biblia y no es nada nuevo. O sea, han pasado siglos de personas queriendo hacer todo lo que pueden por demeritar y ridiculizar los principios bíblicos y no lo han logrado y no lo van a lograr, ¿verdad? Porque la palabra es la verdad y eso es súper relevante para nuestras vidas. Sí. Así que es un tesoro y aprovechemos ese tesoro. Decisión número 3. Enfócate en lo que puedes cambiar y no en lo que no tienes control. Súper interesante, muy lógico, ¿verdad? Enfócate en lo que puedes cambiar y no en lo que no tienes control. El versículo 29 dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que abren tu palabra con valentía. Los discípulos no pidieron que cambiaran sus circunstancias, sino que aumentara su valentía para cumplir su llamado, ¿verdad? Y aquí esto es un principio tan útil para la vida, ¿verdad? El enfocarse en las cosas que
sí puedo cambiar y no en las que no puedo cambiar. Si no creyéramos en un Dios soberano, que Él tiene el control de las circunstancias, qué difícil salir a la vida, ¿verdad? Porque estaríamos al azar, a la suerte, porque la verdad es que la mayoría de las cosas, por lo menos las más fuertes en la vida, no las controlamos, ¿verdad? Tenemos familia y los padres quisieran pensar que tienen el control de sus hijos, pero no, esa es una ilusión, ¿verdad? Al final del día, cada uno de nosotros fue hijo. Y si yo les pregunto, ¿qué tanto controlan sus padres su vida? Pues yo creo que la mayoría me dirían, pues obviamente me cae bien mi papá, mi mamá, los quiero honrar, pero no es como que yo pase todo el día pensando en cómo vivir mi vida de acorde a lo que mi mamá y mi papá quisieran. No sé si me estoy dando a entender. La mayoría de nosotros pues vive su vida y obviamente tratando de honrar a sus padres. Entonces esa ilusión que a lo mejor cuando hay niños pequeños de los padres pensar, pues yo voy a encargarme de que mi hijo o mi hija tenga una vida por esta línea, sí o no, es una ilusión, ¿verdad? No va a pasar. Igual, al revés, ¿verdad? Tal vez uno dice, mi papá, mi mamá, mi familia, son mi ancla, ¿verdad? Yo con mi familia es que yo me siento que lo puedo y tengo esa inspiración o bueno, ese descanso, pero nosotros no controlamos eso, ¿verdad? Y pues la familia puede irse, o sea, literal, el fallecimiento es de lo más, ¿cómo lo diría? Fijo que tenemos, ¿verdad? Seguro, nuestros padres no van a estar ahí para siempre. Y nuestros hermanos se pueden mudar, ¿verdad? Se pueden ir de ciudad, incluso pueden molestarse con uno y resentirse. Yo no tengo control de eso, ¿verdad? O sea, a mí me encanta mi familia, pero yo no tengo el control de que el día de mañana, por alguna imprudencia tal vez que yo cometa, sea imperdonable para algún miembro de mi familia. Entonces, no podemos confiar en eso. Y aquí es lo que estamos viendo, que lo que sí podemos controlar es en lo que debemos de enfocarnos y pedirle a Dios por eso. Ellos no podían controlar si los metían o no los metían a la cárcel, si cambiaba o no cambiaba la opinión pública al respecto. Lo que sí podían controlar es el valor que tenían para compartir y en eso se enfocaban, ¿verdad? No le pidieron, Señor, te pido que cambies la mente de, sino que y lo podrían hacer, pero la verdad es que en lo que se enfocaron es en ellos, ¿verdad? En lo que Dios les podía dar a ellos para efectuar un cambio. Muy bien, vamos a ver la última decisión número 4. Dice, observa las relaciones alrededor. Observa las reacciones alrededor. El versículo 31 dice, cuando acabaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valentía. La valentía es contagiosa. Como vemos aquí, cuando el Señor está actuando en nuestra vida, tenemos un impacto en nuestro entorno, ¿verdad? Y esa es una cierta medida que podemos tomar, ¿verdad? ¿Qué tanto estoy yo influenciando mi entorno o qué tanto mi entorno me está influenciando a mí? Y esa es una decisión que podemos tomar, ¿verdad? No voy a permitir que mi vida se parezca mucho a la de mis amigos que no conocen de Cristo, ¿verdad? Porque si mi vida se parece mucho a la vida de ellos, pues entonces, ¿qué diferencia está haciendo la palabra en mi vida? Pues la verdad es que no mucho. O sea, quisiera yo, es una aspiración que tengo, pero la realidad es que tengo el mismo tipo de matrimonio, tengo el mismo tipo de relación con mis
amigos y padres, salgo a los mismos lugares, tengo el mismo tipo de problemas. Entonces, no con esto quiero decir de que debemos huir y alejarnos completamente de nuestras amistades que no son cristianas o que no son seguidores de Cristo, pero al contrario, ¿verdad? La Biblia dice que hay que ir por ellos, que hay que alcanzarlos, que hay que ser luz para ellos, ¿verdad? Y uno no puede ser luz si te vas y no estás presente. Pero no hay que acomodarnos, ¿verdad? Y dejar que ellos más bien influencien e incluso contaminen nuestra vida, sino que hay que pedirle al Señor y tomar el ejemplo de Pedro y Juan, que ellos afectaban su alrededor y tenían esa reacción. Y voy a terminar con una frase de John Wesley que dice: enciéndete con pasión por el Señor y la gente vendrá de todas partes para verte arder, ¿verdad? Esa era la pasión que había en Pedro y en Juan, que nadie las podía detener, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros debemos buscar en nuestra vida. Y esa fe, esa pasión viene al exponernos a su palabra, ¿verdad? Entonces, recordemos estas 4 decisiones. Se las voy a recordar rápidamente. Decisión número 1, enfrentarlo en comunidad y oración, ¿verdad? Cuando estemos en un problema que decimos, yo hice todo bien, pero las cosas me están saliendo mal, tomemos la decisión de enfrentarlo en comunidad y en oración. Número 2, interpretar las circunstancias a la luz de la palabra. Súper sabio eso, ¿verdad? Hagamos ese esfuerzo. ¿Qué dice la palabra al respecto de lo que estoy pasando? ¿Qué es lo que el Señor me puede decir a través de esto? Decisión número 3, enfócate en lo que puedes cambiar y no en lo que no tienes control. Y el Señor está el control de todo, así que si confiamos en la soberanía de Dios, podemos estar tranquilos. Y número 4, observa las reacciones alrededor, ¿verdad? Seamos esa persona que influencia en nuestro entorno. Y les quiero pues animar a que sigamos reuniéndonos, ¿verdad? Porque aquí es que podemos cumplir mucho de lo que leímos hoy, ¿verdad? Formar esta comunidad, orar juntos, el contexto bíblico, aquí lo podemos tener también, oramos. Entonces, no dejen de reunirse y a la vez también en su día a día procuren exponerse a la palabra de Dios, orar y frecuentémonos entre nosotros también, ¿verdad? Para animarnos. Muy bien, este era el tema de hoy. Voy a hacer una breve oración para terminar este tiempo. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por este tiempo que nos permites compartir juntos. Gracias porque pues tu palabra nos llena, nos ilumina, nos da sabiduría y nos da paz, Señor. Es un descanso para nuestra alma exponernos a tu palabra, escucharnos. Gracias por ese ejemplo de Pedro y de Juan, que fueron tan valientes, que fueron tan apasionados. Te pido que nos des esa pasión que viene al exponerse y al tener un encuentro con tu amor, Señor, con tu gracia, con tu poder, con tu sabiduría. Te pido que ninguno de nosotros aquí seamos fríos, al contrario, que nuestro corazón arda porque estamos cerca de ti, Señor, porque entendemos o tratamos de entender la magnitud de tu amor, de tu poder, de tu soberanía, Señor. Queremos admirarte y queremos que nuestro día a día sea admirarte y caminar junto a ti, Señor. Gracias por esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.